Entonces, el tema básicamente que sigue Hebreos o el modelo de escritura que sigue Hebreos es que en los primeros capítulos se está defendiendo la divinidad de Cristo a través de algunos argumentos: Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior al mismo judaísmo, Cristo eh, superior, o Cristo el sumo sacerdote. Pero es interesante, y lo que estamos viendo es que en medio de esos argumentos hay unos mensajes que algunos le llaman exhortaciones, ¿no? Entonces, Cristo superior a los profetas, Cristo superior a los ángeles, y aquí en nuestro bosquejo dice exhortación. Dice el peligro de deslizarse de la fe o de descuidar la fe. Entonces, veamos el capítulo 2 en nuestra clase, y recuerde que empecemos escuchando el capítulo 2 y extraemos las palabras clave para nosotros poder después analizar cada palabra o frase clave, porque no es solo palabra, también son frases, ¿no es cierto? Que podemos desarrollar allá. Entonces vamos a escuchar el capítulo 2 y vamos poniéndole cuidado a las palabras o frases clave. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, capítulo 2. Antes de que usted de pronto resalte las palabras claves, yo resalté varias. Capítulo 3. Quisiera hacer una Hermano santo, breve. participante Ahora, del llamamiento ahora hacemos el celestial, 3. considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra... Bueno, perfecto. Entonces dice, eh, empieza haciendo una exhortación, el escritor de Hebreos, dentro del tema que venimos tratando, una exhortación, y en esa exhortación nos dice que, que
en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A mí me llamó la atención esa frase, si descuidamos una salvación tan grande. Y me llamó la atención porque la salvación no deja de ser un misterio, ¿no? La Biblia habla de misterios, uno de los misterios de la salvación, pero la salvación por gracia. Y los americanos le llaman extraña gracia, le llaman Amazing Grace, ¿no es cierto? El himno ese que cantan, porque de verdad que es una extraña gracia. Yo creo que nosotros nunca alcanzaremos a entender la dimensión de la salvación, el tamaño y la longitud de la salvación, nunca la alcanzaremos a entender en su plenitud, porque es una extraña gracia. Entonces, partiendo de ahí, no tenemos la explicación exacta de la salvación, de cómo se da la salvación, y cómo el escritor de Hebreos introduce esta palabra cuando él más adelante sostiene precisamente la seguridad de la salvación, y él dice, si descuidamos una salvación tan grande. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos cuidar algo que no perdemos? ¿Cierto? ¿Por qué tenemos que cuidar algo que no perdemos? Y para mí, y usted puede tener otras respuestas aquí, es que precisamente cuando usted es salvo, usted cuida su salvación. Cuando no es salvo, no le interesa. Y una de las evidencias de la salvación precisamente es que uno está constantemente consciente de pecado y consciente de que hace cosas que definitivamente tenemos que arrepentirnos, sabiendo que tenemos esa seguridad en Dios de nuestra salvación. Entonces, esa primera exhortación, digamos que él la concluye diciendo, si descuidamos esta salvación tan grande, ¿no es cierto? Muy bien. Frases que usted o palabras que usted resalte aquí dentro de este pasaje que le llamen la atención. Pastor, Sí. el versículo 6. Pero 6. alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros para que el Señor se acuerde de nosotros? Es increíble, no somos nada y aún así Él está pendiente hasta el más mínimo detalle que nosotros necesitamos. Sí. Y mira que esta es una cita del Salmo 8, ¿verdad? Esta es una cita del Salmo 8. Y lo interesante es que toda la creación, todo lo que Dios hace, está al servicio nuestro, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de haberle fallado a Dios. Para él, el objeto principal de Dios es el ser humano. Su amor, su misericordia, toda está desbordada hacia cada uno de nosotros. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. O sea, muestra la preeminencia, la importancia, el valor que tiene el ser humano a pesar de toda su miseria, a pesar de todo su pecado, a pesar de toda su ingratitud, a pesar de todo lo que es. Este versículo muestra el amor de Dios sobre nosotros. Gracias por resaltarlo. ¿Alguna otra persona? Jenny levantó la mano. Abra su micrófono, por favor. No, no ha podido. No, no se oye. No. ¿Alguien más, pastor? ¿Usted tiene alguno mientras Jenny cuadra ya su micrófono? Aquí hay algo muy Pastor, ya. Ya. Lo que pasa es que había volteado la imagen para que se viera más grande y no lo había podido voltear.
Ya. Pues a mí me pareció interesante el 6, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? O sea, le están haciendo como una pregunta a Jesús, ¿cierto? Como Dios para qué él nos tiene a nosotros si nosotros no somos nada ante él. Pero la misericordia y la gracia de Dios es tan infinita que nos tuvo en cuenta. Ujú. Muy bien. La pastora iba a resaltar otro versículo, El 18. el 18, más fuerte, pastora. El 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Tremendo, ¿no? Sí, es muy tremendo porque nosotros pensamos que la vida cristiana es solo gracia, que es solo todo bueno, pero hay momentos, hay episodios donde somos tentados, tenemos batallas, luchas, pero aquí dice, pues cuanto él mismo padeció, cuando él padeció, cuando él fue tentado por el enemigo en el Mateo 4, dice, siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, él también, en muchos momentos nosotros, cuando tenemos la tentación, la circunstancia, el socorro, ¿de dónde viene? De Dios. ¿A quién tenemos que ir? A Él. Porque a veces de pronto recurrimos a otra fuente, pero la fuente es Él. Amén, amén. Ujú. Hay un detalle y no sé si alguien tiene otro texto o otra frase que quiera resaltar. Sí, Andrea. Pastor, a mí también Adriana. me llama mucho la atención el 14, que dice, Sí. así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto Esto es es el diablo. al diablo. Para destruir, no para darle un susto, para destruir. Es lo único que tenía el poder para hacer. Ya que ustedes se entraron en ese texto, digamos que se adelantaron un poquito. Vamos a tocar este tema de estos últimos versículos, porque estos últimos versículos del capítulo 2 están sosteniendo cómo Jesús se hace Hombre. hombre, se hace ser humano, pero para entender esos versículos, mire que tenemos que leer el versículo 9, porque el versículo 9 nos presenta al Jesús humano. Ujú. Pastor, disculpe, el Sí. hermano Willy levantó la mano cuando se estaba preguntando. Sí, yo no lo veo al hermano Willy aquí, no sé en dónde estará. Hermano Willy, voy a mirarla. Willy, ¿puede hablar? Sí, pastor, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Yo también tengo dos versículos que me llaman mucho la atención. Es el 1 y el 15. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, como que nos hace caer en cuenta de que necesitamos cada día llenarnos más de esa palabra que el Señor tiene para nosotros, para que no caigamos en pecados, porque dice, para que hemos oído, no sea que nos deslicemos, es decir, que nos vayamos al pecado, como estábamos antes de conocerlo. Y el 15 también me parece muy interesante porque dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, eh, hay una característica bien particular en las personas cuando están bien enlodadas, por decirlo así, en todo el tema del pecado, y es que la mayoría le tienen miedo a la muerte. Sí. ¿No han notado eso? Cuando uno predica, a la gente como que le causa cierta situación cuando uno le dice, venga, es que usted se va a morir algún día y a dónde se va a ir su alma. Ellos le tienen miedo a la muerte porque saben de alguna manera que si se mueren en este momento de su vida, pues están en pecado y su alma se va a perder, porque es que hay mucha gente que tiene cierto conocimiento y pues de todas maneras no le hacen caso a la palabra, pero dice que el diablo, porque aquí está hablando directamente de las personas que están sujetos a servidumbre, es decir, el diablo los tiene como sirvientes de él.
Me da la impresión a mí. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Ahora, volvamos al tema que les decía que tocó la pastora y que tocó Adriana de la humanidad de Cristo. El versículo 9 nos muestra al Jesús humano. Porque mire lo que dice, y es una cita del Antiguo Testamento, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, primero, recuerda que nos dijo que Jesús era ¿qué? Superior a los ángeles. Pero ahora nos dice que es un poco menor, ¿no ha notado eso? Un poco menor a los ángeles. Uy, ¿cómo así? Nos la cambió. Aquí nos está hablando del Jesús encarnado, del Jesús hecho hombre. En los primeros, los primeros versículos o digamos, los primeros argumentos, Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, Jesús superior a los profetas, está hablando del Jesús glorificado, de Dios mismo, del Jesús Hijo, ¿verdad? Del Padre, que existía antes de que fuera o viniera como un ser humano. Pero en este versículo nos está hablando del Jesús humano. Entonces, mire, esto es muy interesante. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, ahora sí vienen los versículos que resaltaba la pastora y resaltaba Adriana en el 14, porque dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, se está refiriendo a Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, la humanidad de Cristo precisamente se hace humano para poder él demostrarnos que él, como dice en algún lugar, es el primogénito de los que resucitan, o sea, las primicias de la resurrección, el primero que va, el Jesús humano, que ahora nos muestra un camino y él destruye la muerte, pero también destruye el pecado, para que nosotros ya no veamos muerte ni pecado. Anoche cuando fuimos a hacer la ceremonia fúnebre de las gemelitas, que el padre y la madre la semana pasada nos comentaron, les decíamos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando viene Cristo a nuestras vidas, la muerte tiene un sentido totalmente diferente, porque ya no se usa la palabra muerte, sino la palabra dormir, los que duermen. Para los que estamos en Cristo, ya la muerte no tiene poder ni autoridad. Nosotros un día vamos a morir físicamente, pero vamos a reinar, a vivir por la eternidad con Cristo, precisamente porque Él se hizo como un ser humano, como uno de nosotros, y Él ahora puede guiarnos, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino a través de mí. Y el versículo 18 que resaltó, creo que fue la pastora, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, mire, nosotros tenemos una frase, el que padece, se compadece. Jesús entiende nuestra debilidad, Jesús entiende nuestro dolor, nuestra humanidad. A Jesús no le puedes decir, no, es que, Señor, usted nunca vivió pobreza, porque Él vivió pobreza. No, Jesús, es que usted nunca padeció persecución, porque Él padeció persecución. No, Jesús, porque tú nunca fuiste tentado, porque dice que fue tentado en todo. Pero la diferencia, dice Hebreos más adelante, es que Él no pecó. Esa es la diferencia.
Nosotros somos tentados y pecamos. Pero él fue No tentado en todo y no pecó. Entonces, ahí nosotros, en ese capítulo que parece una aparente contradicción, vemos entonces que muestra al Jesús humano, al Jesús un ser humano que se sujetó a las leyes humanas, pero también vemos a un Jesús divino. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene para entrar en el capítulo 3? Yo, pastor. Sí, mi hermano Luis. No, Richard. Ah, Richard. Es que no lo veo. No lo vemos. No sé por qué no tengo todo el riel aquí. Ajá. Ah, ya, ahora sí. Pastor, Sí, mi hermano pastor, a Luis. mí me llamó un poquito la atención un versículo, el versículo 8, Sí, el porque 8. pues aquí no sé al final de qué sujeción me habla, y dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí no sé de pronto a Ahora, qué ¿de cosas se qué le refiere. está hablando ahí? Pues el Padre está hablando de Jesús. No, está hablando del ser humano. El Padre sujetó. Una referencia. Está Sí. hablando del ser humano. Salmo 8:4. Este versículo también Mire. nos deja ver la Miremoslo desde jerarquía. el 7, pastor. Miremoslo desde el 7, pastor. Sí, por eso, miremoslo desde el 5. Porque no sujetó a los ángeles Bueno. al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Entonces está hablando de quién? Del hombre, oiga bien, para que te Sí. acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites, le hiciste ¿a quién? Al hombre. Al hombre, un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. ¿A quién puso? Allá en Génesis cuando nos dijo, someted, sojuzgad la tierra, nos puso a nosotros, ¿no es cierto? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mire, el ser humano Sí. transforma todo, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. O sea, hay cosas que todavía nosotros no podemos manejar. Nosotros manejamos la creación, la naturaleza, el ser humano ha incluso volado, ha ido a la luna, ha transformado la tierra, ha transformado el mar, todos los animales los ha podido, ¿no es cierto? Pero todavía hay cosas de pronto en el ámbito espiritual que todavía nosotros no nos sujetan. Va a llegar un momento en que sí, yo no sé. Ya, sí, pastor. Ay, hermano, aquí está el Salmo 8, de 4 a 6, hace referencia, es como una referencia bíblica a este De ese pasaje. pasaje. Este pasaje está citando Ajá. al Salmo 8 Del y 4 está al hablando 6, precisamente ajá, del hombre. Eso, sí, mire, aquí está. Y está hablando del hombre ahí como la Sí, corona. Sí, la corona de su creación. El hombre es la corona de la creación de Dios. El hombre es la creación máxima de Dios. Y Y está entonces, confundido, pensé que está hablando de Jesús. sí, no, está hablando del hombre. Y hay una jerarquía, entonces. Mire que si uno mira en el contexto del pasaje, hay una jerarquía. Dios, ¿cierto? Jesucristo, su Espíritu Santo, los ángeles, el ser humano y la creación. Hay una jerarquía ahí. Amén. Hay una jerarquía, porque viene hablando Sí, de pastor. Dios, viene hablando del Hijo, viene hablando, bueno, seguramente Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo decimos como una sola persona de Dios, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, luego los ángeles, luego el ser humano y por último la creación. Esa es la jerarquía de la cual trata este pasaje. Muy interesante. Ese 2 es muy interesante. Entramos al 3 porque quiero que entremos al 3 para que los que siguen guardando el sábado puedan terminar de guardar el sábado. Sean liberados del sábado. Pastor, qué Gracias. ¿Amén? ¿Escuchamos el 3? El 3 es buenísimo. Capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús,
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ese siempre se come el último pedacito. Muy bien. El capítulo 3 es también muy interesante, Buenísimo. muy interesante, ¿verdad? Porque está defendiendo el argumento de que Jesús es mayor a Moisés. Este argumento, ojo, porque este argumento para los judíos era una bofetada, porque los judíos pensaban y creían que Moisés era el todo para ellos, ¿cierto? Pero el argumento que usa el escritor de Hebreos es que ¿quién es mayor? ¿El que habita en la casa o el que hizo la casa? ¿Cierto? Eso dice en el capítulo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y Moisés fue, pues, fiel en la casa de Dios, pero Dios fue el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿cierto? Entonces, ese argumento de Moisés superior, de Jesús superior a Moisés, es dado en esta parte. Y entra, entonces, en la segunda parte del capítulo 3, a hacer una exhortación, pero hace una exhortación con respecto al reposo. Voy a lanzar una pregunta. ¿Usted tiene algunos versículos claves o frases clave que quiera resaltar? Pero voy a lanzar una interrogante aquí. El día de reposo en la palabra de Dios, en este pasaje, ¿está hablando de un día o está hablando de la salvación? Es una pregunta que yo estoy lanzando. Escuchamos entonces, mientras Jenny come, escuchamos entonces, ¿cómo se llama? Palabras claves o frases claves que usted resalte de aquí. No, aquí habla de la salvación. No esperemos que ellos participen. A mí me gustó desde el versículo 7 y el 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron a mí mis obras 40 años. A mí siempre aquí este texto está hablando de la salvación y algo que siempre hablamos mucho en la palabra es acerca de la dureza de corazón. Cuando uno tiene un corazón sensible, un corazón guiado por el Espíritu Santo, que se renueva cada mañana en el secreto, podemos entender que este corazón cuando es sensible, siempre hay ese fuego del Espíritu para sostenernos en esa salvación tan grande como lo hablaba anteriormente el pastor. Y yo salto aquí al 15 y ya nomás, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Algo que siempre he aprendido en el ministerio y en el llamado, y yo siempre le digo a mi esposo, es tener un corazón sensible, un corazón de carne y no de piedra. Porque cuando usted endurece, tiene un corazón de piedra, usted no deja que el Espíritu Santo toque su corazón y sea sensible cada mañana y haya una revelación nueva y panorámica para cada situación. Tenemos momentos difíciles, pero al entender y al estar siempre en su plenitud y en su secreto, tenemos un corazón de carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene? Pastores, Sí, Willy, dinos. hay una situación. Yo tengo una pregunta. Sí. Según este capítulo 3 de Hebreos, Sí. según habla de todo el pueblo que sacó de esclavitud de Egipto, al parecer ninguno o muy pocos se salvaron. Es decir, no todos los que entraron en la tierra prometida se salvaron, porque habla de que no no les está dejando entrar. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque acordémonos que en muchos versículos dice que era un pueblo duro de cerviz, De servir. que, que muchas veces en cuanto Dios más les mostraba bendición, ellos más comenzaban a quejarse, ¿para qué me sacaste? Que no sé qué. Entonces, yo creería que muy pocos se salvaron de todos los que entraron en la tierra prometida después de Dios, ¿no? Sí. Sí, y ese texto precisamente habla de esa experiencia que ellos tuvieron en el desierto. Muchos murieron ahí, ¿no? En el desierto. Y por eso la exhortación del 12 y el 13. A mí me gusta mucho el 12 y el 13. Ah, claro, ese Y es eso es clave. bueno. Esos son Y claves, ahí son claves. claro, claro que sí. Y mira que hay una situación, por ejemplo, Son cuando malos. que me llama mucho la atención a mí del Éxodo, cuando baja Moisés con las tablas, que el Señor dice que el Señor con su dedo, o sea, con el dedo de su mano, hace los primeros mandamientos y llega este Moisés y ve pues todo desordenado y escoge a determinadas personas y les dice, no, vayan y acaben con todos los que le estaban rindiendo culto a ese becerro de oro que se hicieron. Sí, sí, Entonces como que ahí empezó la ira, la más tremenda del Señor, porque dijo, no, este pueblo definitivamente está muy bien. y la idolatría es incredulidad, ¿no? Eso, es que el Exactamente. corazón malo es. Miren lo que dice el 12 y el 13. Eso, léalo, léalo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos Los unos a los los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tremendo, ¿no? Amén, sí, Señor. Tenemos que exhortarnos unos a otros, dice Claro. la poderosa palabra de Dios. Jenny iba a Mientras decir duras algo. Pato, referente a lo que decía el hermano Richard en alguno de otros capítulos, no sé si en este mismo de Hebreos dice que a la tierra prometida entraron solo los jóvenes después de porque todos los viejos perecieron. Murieron, sí. No me acuerdo en En qué texto Éxodo. está, pero En entonces él Éxodo. dice que ninguno de los viejos entraron, sino todos los que nacieron. Sí, sí, es verdad. Willy fue el que dijo eso, ¿verdad? El versículo
14. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Que retengamos firmes, pero está buscando un texto que dice que ellos no alcanzaron eso por no estar acompañado de fe. ¿Lo recuerdan? Eran en Hebreos 11, ¿no? No, ahí en ese Pastor, 3. en el 19 dice, y 19, vemos que ¿cómo no dice? pudieron entrar a causa de incredulidad. Mire, no pudieron entrar a causa de su incredulidad, ¿verdad? Definitivamente que, y por eso Hebreos prácticamente esto lo concluye con el gran capítulo de la fe. Porque otra doctrina que intrínsecamente tiene este pasaje es la salvación por fe. Ajá. Tenemos nuestra salvación por la fe en Jesucristo. Y ese versículo ahí es clave. ¿Alguien más quiere resaltar algún pasaje? Pues, pastor, ahí tremendo como dice el capítulo 19, ¿no? Porque Capítulo 19 o versículo 19. El versículo 19, porque vemos que cuando Moisés fue las personas que más vieron las maravillas y la majestuosidad de Dios por todo lo que los pasó, imagínense, si no pudieron entrar por la incredulidad. Muy bien. Ahora voy a lanzar de nuevo la pregunta. ¿Qué reposo está hablando? ¿Está hablando del día de reposo, el sábado? No, la salvación. No, está hablando del reposo celestial. No. De la salvación. Salvación. Sí, la salvación, definitivamente. Definitivamente de ese reposo está hablando, no del sábado. No del sábado y no de la salvación. Porque hay grupos hoy que están guardando de nuevo el sábado. Uno digamos, del propósito que tiene esta carta es que los hebreos ya no siguieran con los rudimentos de la fe o digamos, del judaísmo. Y uno de los rudimentos del judaísmo era guardar el sábado. Y él está hablando claramente de que el reposo se trata de su salvación. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y en el capítulo, en el versículo 18 y 19 dice, y quien juró que no entraría en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar en ese reposo a causa de su incredulidad. Entonces, más adelante creo que lo aclara un poquito más, porque está hablando de Jesús superior al judaísmo y está hablando refuerza ese tema del reposo, del día del reposo. Creo que ahí mismo en el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4. No sé cómo estamos de tiempo, si la próxima semana vemos el capítulo 4. Faltan 11 minutos. Sí. ¿Les parece bien que leamos el capítulo 4 y lo dejamos listo para que la próxima semana lo estudiemos? Que es muy interesante. Sí, claro, pastor. Muy bien. Entonces, Adriana, ¿nos ayudas con el capítulo 4 de Hebreos, por favor? Capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para El oportuno socorro. Nos Capítulo deja 4. para que nosotros digamos la última partecita. Aquí entonces ya reafirma, confirma el tema del reposo, La ¿verdad? salvación. El reposo se está refiriendo particularmente a una salvación. Pero entonces vamos, y también afirma el hecho de la humanidad de Cristo, porque dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, para la próxima semana saque sus frases claves del capítulo 4 o sus palabras clave y las repasamos, las estudiamos, digamos que las leemos de nuevo y miramos qué tema nos está tocando aquí. Si usted tiene algo más que aportar antes de que terminemos en esta clase y oremos en esta noche para darle gracias a Pastor, Dios por este estudio, sí, una preguntita, pastor, sí, díganos. porque es que aquí pues el escritor pues muestra claramente que cuando habla del reposo sí está hablando de la salvación, pero también en otros textos bíblicos vemos que se habla del reposo, pero refiriéndose al día de reposo o Al día como sábado. al cesar las obras de la semana. Sí, sí, es verdad. Hay Entonces, textos que está hablando. Ahora, aquí lo que le da es una interpretación. Los judíos seguían, lo que pasa es que el problema está, y esta carta está tratando de evitar eso. Los judaizantes, que son judíos cristianos que pretenden que nosotros hagamos lo que hacen los judíos, para los judíos está bien el día de reposo. Ellos lo practican desde hace muchos años. Es su día de descanso, como para nosotros el día domingo, digámoslo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero lo que el escritor está tratando de sustentar es que no, la Biblia no habla de un reposo como un día tal, y que si no hacemos ese día de reposo, como dicen los adventistas, entonces nosotros no nos vamos a salvar. No, 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 no. La Biblia está hablando de el sentido del reposo espiritual. ¿Me hago entender? Claro, si uno mira a Jesús en los evangelios, ellos están hablando del sábado y del día de reposo. E incluso Jesús tuvo problemas con los judíos con ese tema del día del reposo porque los judíos querían seguir guardando ese día. Jesús hizo milagros ese día y entonces ellos se enojaron y todo el tema. Pero recuerde que la revelación también es progresiva. Aquí ya tenemos una revelación completa, progresiva. Ya entendemos que el día de reposo que Dios manda que nosotros guardemos no es un sábado. Entrar en el reposo es entrar en la salvación. Lo expresa claramente. Entonces, sí, claro. nosotros tenemos que quedarnos con la doctrina del reposo, definitivamente. El día sábado era el día favorito del Señor Jesucristo hacer milagros para quitarle el ritualismo. Era el día que más de milagros hacía, ¿no? Sí. Eso era una afrenta para los judíos. Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, mi esposa, hay un señor que
que hace pan integral y todo eso, él es adventista, y ella le ha dicho, venga el sábado, que el sábado le pago, y él no viene el sábado porque dice que recibe plata. no recibe plata, no puede trabajar, dice, no, el viernes vengo por la tarde. Y mi esposa, Ah, cuando pensé que no le tiene- había pagado. mi esposa es más viva, le dice, venga el Y le pone sábado. el sábado precisamente. Ay, qué recado, mentira. Yo le digo que venga el lunes, yo sé que lo viene. El sábado, pero ya ese es entrar en un ritualismo, lógicamente, que no va con la Claro. palabra. Definitivamente, no va con la palabra. Muy bien, terminemos orando, dándole gracias a Dios. Voy a pedirle a mi hermana Jenny que por favor nos dirija en oración, dándole gracias a Dios, cerrando este capítulo 3 y digamos quedando pendientes de ese capítulo 4 de Hebreos. Ay, el micrófono. Entonces vamos a disponernos para darle la honra y la gloria a Dios por esta palabra. Gracias, mi Rey Padre Celestial, por esta noche maravillosa que nos has regalado y permitido, Señor, escudriñar cada día más tu palabra, Señor. Gracias, soberano Jehová, porque sabemos que tú nos estás abriendo el entendimiento, Señor, y nos estás dando sabiduría para discernir tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos aprendiendo cada día más de ti, Señor. Gracias porque hoy vimos, Señor, el reposo es la salvación. Gracias por tu infinita misericordia, por tu infinita gracia, Señor, porque cada día, Señor, aprendemos más de nuestro Señor Jesucristo y de tu palabra, Señor. A ti te doy la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado en este estudio, por mi pastor, la pastora, Señor. Permite que cada día podamos crecer más en la palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Pueden abrir sus micrófonos, despedirse, que Dios los bendiga. Dios les